Cargó a su esposa en una cobija hasta el hospital para salvarle la vida, sin imaginar que esto pasaría. Cuando Fuji vio tirada a su esposa en la sala de su casa, inconsciente, supo que no habría límite burocrático ni económico que le impidiera hacer todo lo posible e imposible por salvarle la vida. Y así, sin un peso entre el bolsillo, pero con toda la fuerza del corazón, Fuji se dirigió rápidamente a la habitación en que tantas noches habían compartido juntos. Tomó la sábana de la cama, envolvió en ella a su ser más amado, se la colgó sobre los hombros y corrió rápidamente al hospital de la ciudad en que vivían, sin imaginar de todo lo que sería capaz aquel gesto de amor. Fuji y Agusan se habían conocido siendo ambos muy jóvenes en la universidad regional en que estudiaban, aunque ambos cursaban la misma carrera por la manera en que habían sido distribuidos los cursos. Durante el primer año, nunca vieron una clase juntos, ni siquiera conocían de la existencia del otro. Hasta que, en cierta ocasión, durante un congreso de estudiantes a la que debían asistir todos los alumnos de la carrera, Fuji cruzó por casualidad directamente con los ojos de Agusan. Fue amor a primera vista, pero un amor que él consideró en un principio utópico, pues en ese momento supuso que aquella hermosa mujer no era una estudiante de su carrera, pues ya habría reparado en ella, sino que quizás alguna invitada que jamás volvería a ver en toda su vida. Afortunadamente para él, se encontraba bastante equivocado. En el marco del congreso durante esa misma semana, Fuji tuvo ocasión de volver a verla en otro par de momentos. Y aunque seguía pensando que se trataba de un ser inalcanzable con el que jamás se volvería a cruzar, el joven se animó a preguntarle a sus compañeros de curso por aquella hermosa mujer. Su grata sorpresa no pudo ser mayor. Se llamaba Agusan y estudiaba la misma carrera, en el mismo año y en la misma universidad. Fuji no podía salir de su dicha. El nivel de gusto que sentía ya por aquella persona con la que apenas había cruzado miradas era tal que, pese a todas estas noticias, la seguía considerando como un ser más allá del bien y del mal, con el que no tendría la más mínima posibilidad nunca de establecer una relación. Pero aún así, se conformaría con poderla ver en los pasillos de la universidad y hasta en el mismo salón de clases, hasta que finalmente la oportunidad tuvo lugar. La alta tasa de deserción estudiantil hizo que se fueran fusionando todos los cursos de la carrera, al punto que todos los estudiantes que cursaban la misma carrera en el mismo nivel terminaron viendo todas las clases juntos. Fuji, que hasta entonces se sentía incómodo en clases porque prefería asistir a las reuniones de los grupos políticos en que militaba, desde entonces se convirtió en uno de los estudiantes que puntualmente llegaba a las aulas. Estudiaba con juicio el puesto del salón en que Agusan se hacía en cada curso. Para él, sentarse justamente detrás de ella. Lo hacía de manera tan natural y disimulada que nadie lo notaba. Pero mientras, en su corazón crecía cada día el amor por aquella mujer. Conocerla así, de manera más cercana, no hizo sino convencerlo de que se trataba de un ser incomparable. Su voz, su olor, su personalidad en clase a la hora de defender una idea, su silencio capaz de evitar siempre discusiones inútiles. Toda ella era una oda a la perfección que no sacaba del asombro a Fuji. No obstante, conforme crecía esa imagen de ella, crecía también la convicción de que cualquier intento de acercarse sería inútil. Y así las cosas. La primera conversación entre ambos solo pudo ser hija de un impulso espontáneo que llevó a Fuji a actuar sin pensar. Por casualidad, escuchó a Agusan decir a su mejor amiga que por lo duro de ese día le habría gustado tomar unas cervezas y hablar para despejar la mente. La amiga no podía acompañarla porque tenía un compromiso. Así que, sin pensarlo, incluso arrepintiéndose mientras lo decía, Fuji
se acercó a Gusán y le propuso que, si quería, él podía acompañarla a tomar unas cervezas. Convencido como estaba de que se trataba de un ser inalcanzable, Fuji se lamentó de haber hecho lo que había hecho antes de obtener una respuesta de aquella hermosa mujer. Pero para su sorpresa, a Gusán, después de mirarlo a los ojos y guardar silencio durante unos segundos, aceptó. Aunque no atraída, sino más bien intrigada, ella también había reparado en él. Era más bien una anormal curiosidad, y no es como que le interesara conocerlo. Pero ya que él había dado el paso, a Gusán pensó que no sería mala idea cruzar un par de palabras con él. En realidad, la conversación no fue precisamente trascendental. Aparentemente, se trató de una conversación normal entre dos jóvenes universitarios que salían a compartir una cerveza para conocerse. Hablaron de los gustos de cada uno, de su origen social y de sus aspiraciones en la vida. Y durante 6 meses, la relación entre ambos no pasó de, si acaso, un saludo en clases. No volvieron a verse por fuera de las aulas ni a conversar. La distancia posterior a aquella conversación se debía a que con ella, Fuji había confirmado sus impresiones sobre Gusán. Se trataba de un ser excepcional, imposible de alcanzar. 6 meses después de esa primera salida, una circunstancia casual hizo surgir una conversación al final de una clase que casi sin darse cuenta se extendió por los pasillos de la universidad y de ahí a un bar cercano por unas cervezas. Durante otros 6 meses, la ocasión siguió presentándose por lo menos una vez a la semana. Empezaba a nacer una relación pura. Ninguno sentía la necesidad de ir más allá al encuentro apasionado. Simplemente disfrutaron mucho tiempo la compañía del otro, hablando, contándose todo, riéndose y hasta llorando juntos. El primer paso hacia algo más lo dieron en el marco de unas vacaciones. Gusán invitó a Fuji a pasar unos días en su casa en el pueblo del que ella era originaria. La idea era presentarlo a su familia. Fuji aceptó dichoso, aunque temía que pudiera caer mal. Él era un joven responsable y sin ningún vicio, pero por sus convicciones ideológicas era ateo, y temía que eso pudiera chocar con la familia de Gusán, que era bastante religiosa. Ellos dos como pareja habían sabido gestionar desde un primer momento esta diferencia, pero Fuji sabía que los padres suelen ser menos flexibles con estos temas y estaba ansioso por lo que pudiera ocurrir. Fuji agradó desde un primer momento a todos en la familia. Se alegraron de que Gusán, hasta entonces bastante solitaria, contara ahora con alguien de su edad en quien apoyarse, quien la visitara a su casa. Sin embargo, cuando el tema religioso salió a flote, inevitablemente ocurrió lo que Fuji temía. La madre de Gusán puso la conversión espiritual de él como condición innegociable para que ella pudiera aceptar en el futuro que su hija se casara con él. Los años pasaron. La relación entre ambos se fortaleció y ambos estudiantes se graduaron de la universidad. Entonces comenzó una nueva etapa en sus vidas, cargada de dificultades, pero enfrentadas siempre con amor. La difícil situación de su país hizo que las oportunidades laborales se cerraran para ambos. Por más que lo intentaron, no pudieron conseguir ningún trabajo en el que pudieran ejercer la profesión que habían estudiado. Sufriendo por estar separados, cada uno viviendo con su familia, los jóvenes decidieron trabajar en lo que pudieran, con tal de que fuera en la misma ciudad y volvieran a estar juntos. Fuji consiguió trabajo en una ferretería, donde pasaba la mayor parte del día en trabajos pesados, a los que no estaba acostumbrado, mientras ella se dedicó a tejer artesanías que vendía en las calles de la ciudad. Pero no les importó, preferían esos trabajos donde se esforzaban mucho y ganaban poco, pero estando juntos, a la comodidad de oficinas desempeñándose en cargos que los obligaran a distanciarse. Y así pasaron las próximas 4 décadas juntos, sin hijos, sin estabilidad económica, pero con mucho amor.
Hasta que una noche, cuando Fuji y Agusan se encontraban cenando en su humilde comedor, ella cayó desmayada de la silla en que se encontraba sentada. Con los pocos billetes con que contaba entre el bolsillo, Fuji tomó el primer taxi que pasó y se dirigió con su mujer hacia el hospital de la ciudad. Agusan fue internada y tras una semana de exámenes, la pareja tuvo la trágica noticia: un cáncer en avanzado estado invadía el cuerpo de la mujer. Lo peor de todo era que sin ningún tipo de seguridad social, el tratamiento debía costearse de manera privada. Sin recursos para hacerlo, Agusan fue enviada de vuelta a casa. Una semana después de ello, fue que Fuji la encontró al regreso a casa inconsciente en el suelo. Fue entonces cuando, sintiendo concentrados en ese momento todos los años de amor que habían pasado juntos, sacó fuerza de donde no la tenía y, ya no teniendo ni un centavo entre el bolsillo, cargó a su mujer en una cobija, la llevó en brazos al hospital, mientras aguardaba en la sala de espera que algún doctor se le ablandara el corazón y la atendiera. Fuji hizo algo que no había hecho desde que tuviera 16 años y fuese por primera vez a la iglesia. Oró con todas las fuerzas de su ser, pidió a Dios que por favor recuperara a su mujer de aquella terrible enfermedad. Él ofrecía una semana de ayuno y toda una vida consagrada a la oración. Tras estos 7 ayunos de ayuno y una espiritualidad inédita en quien llevaba décadas diciéndose ateo, el milagro tuvo lugar. Ninguno de los doctores del hospital podía creer que aquella mujer, cuyo cuerpo estaba carcomido por el cáncer, pudiera recuperarse completamente sin mayor intervención médica y en tan poco tiempo. Era un caso imposible de explicar desde el punto de vista científico. Fuji, convencido de que se había tratado de un milagro, cumplió su promesa. El resto de sus años los vivió consagrado a la oración, al lado de su mujer, con quien siguió viviendo de manera feliz y tributándose mutuamente el más puro amor. Si el video te gustó, no te olvides dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.